dejando de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. ¿Qué te pasa, Clarín? Y cuando esto se acabó, tenían los fierros mediáticos. ¡Periodistas corruptos! ¡Ensobrados! ¡Estos son los trolls! Yo no sé si te mandó Clarín, Mañeto o Rendo. Donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje casi cuasi mafioso. A ver, manga de mandriles infradotados. Criada en Monte Grande, en el sur del Gran Buenos Aires, hincha de Boca, trabajó en agencias, revistas, radio y televisión, desde los programas de Jorge Lanata a 678. Dirige hace 12 años su propio portal de noticias, Border Periodismo, donde intenta mantener su independencia con una fuerte impronta personal. Hoy, en Mandriles, María Julia Oliván. María Julia, ¿cómo fue criarse en Monte Grande, en tu casa en el sur del Gran Buenos Aires? ¿Qué medios y diarios, revistas, tele, qué consumías? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a los medios? La radio. Magdalena, Radio Continental. Después teníamos, mi papá era carnicero, pero en sus años no había podido estudiar por una cuestión económica, porque había trabajado desde chico, había venido del campo, de los toldos, había nacido el mismo día que Evita, el 7 de mayo, y había mi abuelo trabajado en el frigorífico, mis tías, etc. Cuestión que mi papá tenía una carnicería, mi mamá había puesto un almacén, habíamos hecho un supermercado. O sea, nosotras siempre estábamos en el supermercado con ellos. Y nos hacían laburar, o sea, tipo, yo cobraba, te estoy hablando chiquitas, 9, 10 años. Entonces, permanentemente mi papá era lo más parecido a mí, digamos, a nivel de personalidad, y hablábamos con uno, con otro. Me decía, hijita, anda a hablar, por ejemplo, en la esquina había uno, Croto se llamaba, un homeless. Coco. Entonces Julita anda a llevarle el café con leche con un sándwich a Coco, o traía a alguien, viste, que no sé, encontró en la calle y le daba lugar en casa. Y había un periodista que quedaba a 2 cuadras de casa, y Vita se llamaba, y trabajaba en La Razón. Sí. Entonces siempre que venía con una bolsita alto, le preguntaba de todo mi papá, porque después me contó que cuando él era joven le gustaba vestirse muy bien, y para levantar minas andaba con un carnet de periodista. ¿Tu papá? Era muy buen lector, era carnicero, sí, muy buen lector, y además escribía muy bien, porque siempre nos escribía a nosotras cartas, cositas, sí, pero tenía una metáfora que vos decís, este tipo la leyó, y incluso los libros que me regalaba, ¿me entendés? Me ayudaban, me servían. Entonces, la primera fue Radio Magdalena y todo lo demás después, ¿no? ¿Y después qué? ¿Revistas infantiles o no? Tanto. ¿Diarios? No, ¿sabes qué? No había tanto diario de papel, no es que nos llegaba el diario, no me acuerdo de eso, porque era todo el día, se trabajaba en mi casa. Trabajaba a full. Hasta el domingo. La carnicería. En la carnicería y en el almacén, hasta el domingo. Y mi hermana se quedaba atrás con una Remington haciéndose la escritora, escribiendo, y yo estaba ahí limpiando, ayudando. Pero las dos nos dedicamos a la comunicación, ella con lo corporativo, ahora tiene una fundación, pero estuvo, no sé, 30 años en lo corporativo, y yo del otro lado. ¿Y dónde aparece a vos? ¿Dónde surge la chispa del periodismo en tu vida? ¿Cuándo? Bueno, con esto de trabajar, yo ya quería hacer guita, ¿viste? O sea, entonces a los 15, 16 me empecé a preguntar qué quería hacer, y me gustaba mucho la psicología, y me gustaba mucho también la educación física. Bueno, cuestión que me empecé a imaginar a mí misma distintas situaciones de laburo. Entonces pensé que me iba a aburrir yendo todos los días a hacer lo mismo, y decidí que ser periodista era la única manera de todos los días hacer algo distinto, despertarte a distinta hora, acostarte a distinta hora, y además porque me gustaba escribir mucho también. ¿Te gustaba escribir? Sí. Bueno, entonces, ahí había una beta literaria. Sí. Entonces, Pero historias de fantasía, ficción escribía, imagino. No tenía tanto, no. En realidad, cuando era chica, escribía poesías. Los cuentos me salían más o menos, porque soy muy de describir la realidad. Me cuesta imaginar mundos distintos. Es más, no miro cosas de ficción, no de ficción, no miro cosas de ciencia ficción. ¿Entendés? Soy como muy terrenal. Entonces eso me costaban que estén copados los cuentos. Pero bueno, después
Y te escribiste en la Universidad de Lomas de Zamora. Claro, voy a la Era universidad. lo más cercana que te quedaba para estudiar Claro, periodismo. Aparte me habían dicho que era una buena posta. En esa época estaba la Agencia Universitaria de Noticias, que sigue estando, y había salido Rosario Lufrano, Paula Trapani, había periodistas de Clarín, periodistas de Telam, periodistas de Continental, de la NA, que eran los profes que armaron la agencia. Entonces vos, si querías, además de estudiar, ibas a la agencia y hacías las prácticas y ahí te decían que es una porquería, está mal, es así, y en la cabeza, esto mal, cómo él, ella, cómo disparó una frase, ¿qué? Con una escopeta la disparó, ¿viste? Entonces, claro, entonces a mí me encantaba todo eso y bueno, como a los 19 ya era coordinadora de la sección Monte Grande. Bien, de la agencia de la Universidad de Lomas. De la agencia de la Universidad de Lomas que cubría el conurbano bonaerense. Perfecto, espectacular. Bueno, después me tomaron de jefa de trabajos prácticos de Gráfico 2, ya cuando tenía 20, y yo ya estaba en La Unión, era franquera en TN, era payaso, pues siempre yo quería ganar guita también. Entonces era payaso, profesora de inglés, fui, o sea, no puedo ubicar temporalmente, cronológicamente no puedo ubicar a qué edad dice cada cosa porque es tanto, tipo, no sé. Se superpusieron muchas cosas, claro. Claro, hacía 3 trabajos por vez. En una época, a los 18, enseñaba inglés en un colegio bilingüe, iba a la agencia de noticias y era franquera de TN. Todo mientras tanto payaso, hasta que me compré el 147 0 kilómetros. Excelente. Y mi hermana otro. O sea, ya con eso ya estaba, era una reina total. Claro, ya teníamos 19 años. Impresionante, la envidia al barrio. Una locura, no, pero todo el día laburando. Y ahí, bueno, empezaste en el periodismo gráfico, ¿no? En el periodismo Al principio, gráfico. Agencia de Noticias, la ruta que suele seguir mucha gente. Sí. Agencia de Noticias, revistas. Fue así, sí. La agencia de noticias me mandó a NA, en NA no me tomaron. Yo había trabajaba también trabajé en un banco, en comercio exterior, en la casa principal, o sea, me ganaba re bien, mi mamá me quería matar, que había renunciado al banco por eso, mi hermana trabajó, no sé, 17 años en el banco mercantil. Yo trabajaba en comercio exterior y renuncié por el periodismo. Cuando me rajan en DNA, me dicen, no vas a seguir, sí. Que yo ahí ganaba 1.200, que en ese momento eran dólares. Sí. En NA, 600. Y después me quedé sin trabajo. Entonces andaba en la bicicleta para no gastar nafta, un desastre. Mi vieja no me quería dar guita porque decía, yo te dije, no sé qué. Entonces, una compañera del banco mercantil tenía un novio que era de La Nación, que trabajaba en el Diario de La Nación, Matías Bonelli. Conocidísimo, ahora trabaja en El Cronista. Y, bueno, me manda a hablar con un jefe y voy desde Monte Grande hasta La Nación a llevarle notas de Monte Grande, porque estaba el suplemento zonal de Zona Sur. Bueno, entonces estuve, no sé, 5 meses yendo en bondi. O sea, imagínate que era bondi, tren, bondi. Así eran 2 horas de viaje. Bueno, y hasta que me publicaron una con mi firma, estaba ya feliz, qué sé yo, y a los 3 meses cierra el suplemento sur porque no se vendía. Y me fui a trabajar al suplemento norte, el único lugar que no estaba cubierto era Escobar. Entonces me fui de Monte Grande a Escobar. Viajabas todos los días a buscar notas, tremendo, sin conocer a nadie. Tremendo, sí, bueno, sí. así se comienza. Sí. Y bueno, supongo y después que... 21. Y después 21, claro. Después 21 y después ya entrás al poco tiempo, bueno, de periodismo gráfico saltás a la tele, yo creo, con La Nata, es tu salto a la tele, y a un reconocimiento, empieza a ser más popular, ya empezás a ser famosa, ¿no? Te reconoce la gente en la calle. No tan rápido fue, porque, ¿viste? Pero la televisión te da más visibilidad. Sí. Y bueno, ¿qué fue esa experiencia? Digo, ¿cuál es tu sentimiento sobre Jorge Lanata, que después fue una figura, digamos, muy amada y muy odiada de la Argentina? ¿Cuál es tu sensación de haber trabajado con él? Bueno, para mí fue un gran maestro. Yo también tuve épocas en las que estuve enojada con Jorge. Yo renuncié al programa de Jorge porque me querían mandar otra vez al móvil y yo quería estar en el piso. ¿Viste esas cosas del principio que vos decís, no, pero si yo me rompí, estuve acá, bueno, esto no, me están castigando? Bueno, renuncié y entré en Caos. Por eso, cuando voy a hacer en Caos el primer programa, me quedé sin voz, ¿viste? Y lo llamo a la casa y le digo, che, tengo que ir al programa. Oliván,
Me dijeron que Juan Castro no garpa. Bueno, pero decime algo positivo. ¿Qué querés que te diga? Toma kiwi, pasa kiwi el teléfono porque estaba enojado, ¿viste? Porque te había sido. Tuvimos idas y vueltas, pero todos los últimos años yo lo quise, siempre lo quise mucho. Siempre lo escuché con una admiración que yo decía, ¿qué hijo de puta se me hubiese ocurrido a mí? Siempre yo pensaba, ¿cómo se te puede ocurrir algo tan brillante sobre la misma realidad que vemos todos, ¿me entendés? Porque era original en lo que decía. Pero por otro lado también fue maestro porque él también me explicaba cosas. Y, en una ¿Él te llevó a la tele? Sí. Vos estabas en 23, 21, 22, 23, claro, bueno. 21, y ahí 22, empezaste a hacer política, digamos, periodismo político. Claro, lo que pasa es que había una sección que se llamaba Detalles, que yo trabajaba bastante en el conurbano, entonces me mandaron como a hacer, Telemann hacía política y a mí me mandaban a hacer las crónicas. Claro, cuando vieron que yo para ver los ñoquis me metía dentro de, ahora ya no se puede entrar más, pero capaz que por eso, pero me metía dentro de las legislaturas, tocaba la puerta, decía quién sos vos, quién, bueno, los encontraba, no los encontraba, cuándo fue la última vez que vino, llamaba por teléfono. Buscabas ñoquis en las legislaturas. Buscaba ñoquis. Es buenísimo. Y después me mandaban poner, o sea, hacer una investigación contra Moneta, Esloto Viada. Entonces yo tenía que hacer, no le da vergüenza, pero, boludo, tenía que ir a agarrar a Moneta, esperarlo de las 5 de la mañana a la puerta de la casa y decirle, no le da vergüenza haber hecho esto. O sea, era como, Clipan hacía una nota sobre un obispo que a su vez recibía dinero para un centro de chicos discapacitados y el centro era un desastre. Entonces yo tenía que buscar al obispo de Luján. Entonces espero que termine la misa, voy así con el micrófono, va por atrás, lo corro y nada, lo agarro y me agarró del brazo así, me dijo cachivache, bueno, y ahí fue como que la nata dijo, esta piba se mete en todos lados, sí, me dijo, consigue estuviste todo. muy bien, nunca me lo voy a olvidar. Muy bien, la verdad que muy bien, no sé qué. Entonces, la tele. iba medio siempre como de guerrera. Aparte, sin productor, todo lo hacía yo. Íbamos con un camarógrafo a todas las coberturas estas del 20 de diciembre, las pesadas. Claro. Y sí, ahí ya dejé de escribir porque, bueno. Claro, estabas a full con Y eso. ahí estaban Ernesto, Esloto, en un momento estuvo Castelo y Berbisky. Yo decía, viste, Era esto un- no la puedo el Dream creer. Team, el Claro, Dream Team. pero yo estaba siempre afuera con mi tema y siempre en la rutina decía, bloque 6 u optativo, Oliván. ¿Entendés que fue? Eso es escuelita también. Claro. Porque es darte cuenta, ¿entendés? Que no te regalaba el aire, no es que vos te sentabas a opinar, vos tenías que llevar y además lo tenías que decir rápido y además tenías que saber todo y tenías que estar documentado. Entonces era lo mismo que la gráfica pero en la tele y fue una gran escuela y después en lo personal lo quiero mucho, no sé por qué, es como que hice una cosa medio paternal, que trabajé mucho en terapia antes de que fallezca porque siempre estaba preocupada por su salud, me ponía mal, sufrí muchísimo no poder verlo. Pero en algún momento te separaste de él porque te habías enemistado con él. Sí, en un momento me calenté, él dijo que esta chica que trabajó con nosotros es una bruta, bueno, algo así. Yo bueno. otra cosa dije, no me acuerdo. Qué bitch. Bueno, pero una vez nos matamos, sí. Y por 678. Ah, bueno, ya vamos a llegar a eso. Sí, ya vamos a sí, llegar a por eso. 678. Pero bueno, ahí digo, yo recuerdo, y toda la gente que tenemos alguna edad recordará que creo que tu nota a lo mejor más célebre y más impactante fue aquella con Barbarita en Tucumán. Recordémoslo para gente joven que nos puede estar viendo, que no lo habrá visto. Fue aquel caso, digo, de un momento se supo que fue muy impactante en la Argentina, que había desnutridos en la Argentina, gente que no alcanzaba para comer, que no comía todos los días, chicos que no comían todos los días, y vos te vas a Tucumán y mostrás una historia, y me acuerdo fue una historia enormemente impactante en la Argentina, en el programa de Jorge de aquel momento, y también como todo lo que causa mucho impacto también causa polémica, ¿no? Si estaba bien mostrar una chica tan chiquita, bueno, ¿vos qué pensás con el tiempo de aquello? ¿Cómo lo viviste y qué pensás ahora? Primero fue así, me llama la nata que estaba mirando Infosic, creo que se llamaba, en Oliván, él nunca me llamaba, yo hablaba con los productores, ¿no? Con Claudio Martínez. Oliván, en Tucumán hay pibes que se mueren de hambre. No, que se mueren de hambre no, hay pibes que se desmayan de hambre en el colegio, ¿me entendés? Te anda a hacer la nota, ponele que me lo dijo a las 10 de la mañana, me tomé
coso, el bondi, ¿no? El avión. el avión, no sé, a las 5, ponele. Sí. Era todo así, Así, todo ya. así era. Sí. ¿Viste? No está el auto, poner la tarjeta, ¿viste? Era toda una locura, ¿no? Entonces yo manejaba, iba de una provincia a la otra, una pibita de 23 años. Bueno, y el cámara me decía, no, yo no manejo, claro, porque gente grande sabía que era una responsabilidad estar en una locura. Claro. Bueno, entonces ese día me reúno con el director de la escuela, cuando llego a la noche, y le digo, yo quiero ir a dormir a ese barrio. No, te van a robar la cama, no. Quiero ir a dormir a ese barrio, ¿qué me puede pasar la noche? O sea, nada. No, el cámara venía, ¿viste? Bueno, no me dejaron, no había lugar. Entonces fui a las 5 de la mañana, era de noche todavía. El tema era que no desayunaban y que Alperovich había quitado el desayuno en los comedores de todos los colegios de Tucumán. Entonces, en ese barrio, que quedaba muy cerca del centro de Tucumán, yo digo, a mí todas las notas voy por los nenes, siempre voy por los nenes, pero no es, la verdad es que ahora no se puede, es distinto, pero yo creo que los nenes son la verdad más pura y sincera, son la cosa más divertida y fresca. Entonces, en cualquier territorio que yo tenía que hacer, yo buscaba siempre nenes, chicos, y les preguntaba desde la lógica del sentido común de ellos cosas que estábamos tratando de cubrir del barrio, ¿me entendés? Porque yo capaz que iba a un barrio que porque era una porquería y encontraba una dulzura que a sus chicos les encantaba el barrio, que les encantaba estar ahí y que claro, ellos lo veían como el mejor lugar del mundo, ese arroyo, ¿entendés? Entonces era como un toque que... Bueno, entonces voy a ver... A mí también me llaman la atención los mellicitos. Ahora mi marido es gemelo de uno, justo. Y digo, no hay mellizos, algunos nenes. ¿Dónde hay? Llévame a casas de chicos que sean piolas o que puedan hablar. Bueno, entonces voy a lo de las mellicitas, hago la nota de las mellicitas, y voy a lo de Barbarita, y Barbarita callada, muda. Y el hermano sí me hablaba, ¿viste? Entonces, yo ahí lo primero intuitivamente que pregunto es qué comieron hoy, ¿viste? O sea, ¿qué desayunaron? Y el nene quería hablar y empezó Barbarita, nada, y se puso a llorar. Entonces, claro, mi idea era hablar con ellos y acompañarnos al colegio. Y después hablar con el director, que me cuente la problemática, y después ir a lo de Alperovich, que es lo que hice. Pero la nena se desarmó, ¿viste? Era esa gente introvertida, y después generó toda una polémica en el barrio porque a ellos les dieron trabajo. Por supuesto se solucionó el problema del tema de los comedores, salió la ley de hambre cero, la Nata hizo un documental, Bárbara viajó, ahora bueno, ya es una mujer, tiene hijos, nos escribimos por supuesto cada tanto, el padre le dieron trabajo en la provincia, entonces lo empezaron a odiar los del barrio. Esa es la dualidad, ¿no? Muchas veces en el periodismo necesitamos mostrar un caso, porque un caso simboliza muy bien y muestra... Llega mucho más que contar un caso abstracto si no cuenta un caso, pero es verdad que a veces mostrar ese caso hace que se solucione ese caso y no la problemática general, digamos. No, sí. Ella sufrió con eso, yo también, es como que siempre no sabía cómo haber hecho, porque para mí todo iba, pero después realmente mis notas esa nota tenía 2 minutos. ¿Me entendés? Después cuando la vieron, porque esa nota había quedado para el 6 optativo. Tipo, 10 menos 6 minutos la ponen. La Nata dice, ¿qué es esto? Repetímela, ponela de nuevo, y ya venía el programa Intrusos de Rial. Y después Rial tomó la posta y empezaron a hacer campañas para mandar... Claro, ayuda. Y bueno, sí, Jorge siempre en las últimas notas que me hizo me recordaba de esa nota y me hablaba con mucho cariño y respeto. Bueno, y después te vas de los programas de la Nata, fuiste co-conductora, tuviste tus columnas en diferentes programas de radio y de TV, y te voy a llegar ahí, al año 2009, cuando, supongo, no sé, Diego Wirtz te llamó por ofrecerte, estoy haciendo un programa que se va a llamar 678, No, a ver, ¿cómo fue? No, voy a hacer un programa para analizar los medios, que es lo que yo hago. Yo ya había trabajado con la Nata, con Pergolini, con Tinelli, en la radio tenía un programa. En Espica tenía otro programa, o sea, tipo, era como que decía, bueno, me falta Wirtz, ¿viste? Entre los productores grandes de la televisión. Entonces dice, vamos a hacer un programa, vamos a analizar cómo los medios cuentan la realidad. Y le digo, pero ¿cómo vamos a hacer eso en Canal 7 si es oficialista? Dice, pero Julia,
O sea, soy el rey de hacer esto. O sea, lo hice toda mi vida. Que venía a hacer TBR. Claro, vengo a hacer TBR. Había Intratables. También hacía. No, Intratables no. ¿Cómo se llama? Indomables. Y bueno, me propone ser columnista. Yo, nunca había sido columnista, siempre había sido... O sea, éramos un grupo de conductores. En la Liga había sido columnista de Juan Castro, de La Nata. Viste que en ese momento es como que decís... Había trabajado en España también. Entonces yo decía, bueno, no tengo ganas de ir acá. Encima, Canal 7 no me conviene porque van a decir que estoy con el gobierno. Y bueno, me llama un día y me dice, ya está, me convenciste, sos la conductora. No lo había convencido, el Chavo Fuchs no había querido ser conductor, nada. Y a Kirchner le gustaba, parece como yo, mi perfil, porque era independiente, obviamente, y bueno, y no me cuentan lo que iban a hacer. ¿No? Vos decís que Néstor Kirchner decidió. No, a mí me contó un intendente del conurbano muy cercano a Néstor Kirchner, que él veía 6, 7, 8 todos los días, obviamente, y que le gustaba mucho cómo yo lo conducía, y cuando yo finalmente renuncié, él da una nota a 678 y me piden que yo vaya de nuevo, ya renunciada. Pero vamos para atrás primero. Entonces, te sentás como conductora de 678, comienzas el programa, ¿qué te dijeron? ¿Y cómo que empezar a sentir? Yo voy a poder ir a ver los tapes, vamos a charlarlo. Sí, obvio, pero vení. Bueno, entonces yo las primeras semanas iba, a la productora de Birds, iba hasta la isla de edición, te dabas con cara de culo, nadie me contaba nada, como, ¿qué hace esta acá? Entonces no fui más, pero después cuando llegaba también decía, che, ¿qué hay? No me contestaban. Entonces cuando yo llegaba, me sentaba, veía la rutina, me la daban capaz mientras me estaba maquillando. Entonces yo escuchaba ponerle, no sé, a Barone, a Sandra Russo, sabían lo que iba a ver. ¿Entendés? Porque empezaban a decir, ¿viste estos hijos de puta de Clarín, que no sé qué, que papá? Y yo paraba la oreja porque digo, va a venir por ahí, va a venir por ahí, y venía por ahí. Bueno, entonces, claro, mis compañeros, no era que yo era del palo. Claro. Con Birds, ya cuando me la pudrió así, no le di más pelota. O sea, antes decía, ay, Diego, ¿por qué no puedo ir? Después, cuando ya me di cuenta en la que estaba, no, chau, era... horrible ir a trabajar ahí porque no tenía onda con nadie, con Carla, con Cabito, me llevaba bien, pero la pasaba mal. No todo el tiempo, había informes que a mí me gustaban, pero todo sí esta persecución a los colegas, con los que yo había laburado el año pasado en la radio. Eso fue lo que te empezó a hacerte sentir mal. No quería, no me parecía, ¿viste? El empleado del mes, el otro, bueno, y yo ahí, son las elecciones, pierde Kirchner y claro, elecciones de 2009. Pensamiento medio tonto, me parece, muy inocente y tonto, que yo me quería ir, apenas me di cuenta, ponerle a los 4 meses. Pasa lo de las elecciones, no sé si son 4, 5 meses, 6, y me dicen, porque encima me pagaban 2 mangos y decían que me pagaban mucho. Yo no sé si pasaban 90.000 pesos, a mí me daban 15, ¿me entendés? Pero yo laburaba 6 días, o sea, me pagaban menos que todo lo que había ganado antes. Entonces era como todo un desprestigio al pedo. Y sin opinar, no tenía ninguna vela en el entierro, nada. Entonces, bueno, digo, cuando pierde Kirchner, digo, bueno, ahora van a pensar que me voy porque perdió, porque ahora se va todo. Me voy a esperar que termine mi contrato en noviembre. Bueno, de marzo a noviembre estuve, ahí me super insistieron, María Julia, los que no te quieren no te van a querer nunca, los que te quieren te van a... No, pero no me importa, yo no quiero estar más acá, me siento cómoda. Bueno, entonces termino renunciando y después me llaman, en enero creo que fue, la última entrevista que dio Néstor. Y como yo ya estaba, nadie me daba bola y qué sé yo, incluso hubo después como un cóctel en lo de Tristán Bauer y estaba Néstor ahí y yo me fui enseguida, y fue a los 3 meses no. Un poco después, pero ese año. 10 meses se murió. Claro. O sea, como que yo ahí siempre me quedé como que estaba tan perturbada que me perdí de conocer mejor a un tipo que fue muy importante en la política, ¿no? ¿Y seguiste viendo después que te fuiste? ¿Lo seguiste viendo 678? Me muero, no, yo ni tenía redes sociales, yo estaba totalmente
No lo veías ni siquiera por morbo, digamos, por decir nada. Aparte cuando vi ya no me acuerdo quién lo conducía, pero era un desastre. Y aparte también yo rajé rápido porque, viste, yo todo escuchaba por cuchicheo. Viste, escuchaba que hablaban, pero a mí no me hablaban directo. Me decían, no, ¿cómo andás, María Julia? Ay, ¿viste lo que va a haber hoy? No, era todo, nada, hola. Y escuchaba cómo hablaban entre ellos. Y entonces decían, ahora vamos por los pibes, íbamos por los pibes de Noble, ¿no? Vamos por los pibes de Noble, sí, ahora va a venir. Yo, ¿viste? Digo, me tengo que rajar urgente, ¿viste? Porque ya eso me parecía tremendo. Yo, ¿entendés? Estaban acá charlando todos amigotes, yo pasaba, saludaba, chau, y escuchaba ahí. Me quedaba 2 minutos, entonces escuchaba de lo que hablaban. Entonces, bueno, me fui. Y eso, bueno, me costó en un momento porque, claro, quedé como desprestigiada, me habían criticado. Y María Julia, a la distancia, ¿qué mirada tenés sobre 678, que fue un fenómeno, claramente, en la Argentina, que tuvo que ver con ese momento? La sociedad, hubo una grieta en la sociedad, pero hubo una grieta en el periodismo también. ¿Qué mirada tenés hoy sobre eso y sobre haber pasado por ese programa? Sobre haber pasado por ese programa, la mirada que tengo es que, o sea, la ingenuidad que yo manejaba, no sé cuánto tenía, 28 años, no, 30 o 31, es increíble, ¿no? Porque, posta, realmente yo me costó mucho tiempo avivarme de un montón de cosas. Es decir, yo veía el periodismo como la forma más pura de poder comunicar y transformar alguna realidad posible, y lo sigo viendo como la cuota de poder que te da el periodismo, la sigo viendo como uno de mis objetivos es todas las semanas del año hacer algo por alguien, ¿no? Porque llamás y te atienden. Entonces, haber estado ahí, sí, no puedo creer, tan boluda. Pero me justifico pensando, bueno, fue la única vez que tuve la oportunidad de conducir un programa en vivo. Lo que pasa es que no podía decir nada, no era mi programa. La televisión nunca me dio la oportunidad de tener un programa en vivo sola, porque, no sé, porque no soy demasiado obediente, porque soy impredecible, no tengo la idea por qué, le daré miedo, contesto mal, no me importa. Por lo tanto, me hice un canal y conduzco yo los programas que quiero y me va muy bien. Pero eso por un lado. Ahora, por el lado comunicacional, yo escribí un libro que se llama La creación de otra realidad, con Pablo Alabarces, el año después que tampoco salía a venderlo. Es decir, tenía tanta negación que pensé que me iba a sacar un tema de encima y después me preguntaban todo por el libro, había que hacer prensa del libro, no hice prensa del libro. Pero el análisis así más semiótico que yo hacía, es que fue un éxito en términos de lo que ellos querían. A mí, un funcionario que me citó en la Casa Rosada para proponerme un laburo después de 678, en la televisión pública, yo dije, no sé por qué estamos hablando de un programa de televisión acá. O sea, tipo, me parece que está mal. No debería llamar a un productor de televisión. Bueno, me dijo, mira, nosotros queremos que vos hagas o conduzcas un programa, en ese momento era de encuestas, ¿no? Nuestro objetivo es cambiar el sentido común de las cosas. Y entonces creo que fue un éxito el plan de cambiar el sentido común de las cosas, que comenzó tal vez con 678, porque generó que nosotros éramos realmente éramos intocables los periodistas, ¿no? Por un lado me parece que está bien que no seamos intocables, muy bien. Por otro lado me parece que lo que ellos quisieron instalar de nosotros es falso de toda falsedad y nunca me importó, o sea, nunca me sentí tocada. No me pasa, como viste que hay muchos periodistas que les hace mal la crítica, que les hace mal. Bueno, a mí realmente que ellos digan, o que ahora Milei nos diga mandriles, o sea, tipo, a mí me tiene sin cuidado porque yo creo que el periodismo es como un oficio que hay que construir todos los días, de una manera muy tradicional y con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, ¿no? Entonces, pudieron haber cambiado ese sentido común de las cosas, pero los que somos periodistas vamos a hacerlo siempre, más allá de Cristina, de Néstor, de Milei. Nadie va a poder terminar con nosotros, porque es como uno nace periodista. En la facu decían, vos sos periodista
viajando en un bondi mirando por la ventana. Si cuando vos vas por el bondi mirando por la ventana no ves una noticia, no sos periodista. Y bueno, yo creo firmemente en eso, o sea que no van a poder con nosotros, no importan las redes, no importan lo que digan, nada. Pero el kirchnerismo, viste que instaló esa batalla cultural de, bueno, no existe tal cosa como un periodista Claro. Que busca cierta objetividad, Sí. sino que cada uno está en su campo de batalla. Entonces vos tenés que saber, ¿estás de un lado o del otro? Sí. Y si no lo mostrás es porque no lo querés mostrar, hay que desnudarlo. Sí. Entonces estaban como en esa idea, ¿no? Y digo, porque esta idea de que finalmente todo el mundo tiene una ideología y efectivamente la objetividad no existe, eso estamos de acuerdo. No existe, pero sí existe la curiosidad. O sea, nosotros, hoy estoy segura que, por ejemplo, no sé, que la minería le va a traer prosperidad al país, aunque hice una nota contra una minera por cómo dañaba el medio ambiente. Si yo no voy a San Juan y veo nuevamente que está todo el ambiente dañado, bueno, me voy a dar vuelta como un paquete. Claro. Voy a decir, la minería es una mierda para el medio ambiente. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un periodista, ¿por qué no puede ser un periodista militante? Porque la milicia, y odio esa palabra, ¿no? El militar por algo, lleva consigo el concepto de que hay una verticalidad y un sí jefe, que el periodista no puede ser así. Porque si el periodista dice todo que sí, no es periodista. El periodista pregunta, rompe las bolas, jode, no está de acuerdo, quiere hacerlo de otra manera, quiere encontrarle otra forma. Si después el jefe lo convence, lo negocian, ese es el periodista, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay incluso Milei tiene esa idea, porque una vez lo hablé, le escribí como diciendo, ¿por qué? Porque yo había trabajado y venía invitado a 678. Y me dijo algo así como que alguien de 678 le había dicho que nos decían por cucaracha qué decir. Y yo decía, ¿pero quién fue el boludo que dijo esto? Porque, o sea, efectivamente nos decían por cucaracha, dale, matala, pero vos haces lo que querés. O sea, yo me hacía así y se acabó el problema, ¿me entendés? O sea, el productor puede sugerir, pero la libertad, o sea, vos la ejercés a la libertad. No es que tenés que ir a decirle, che, Mañeto, permiso. ¿Me permitiría ser periodista? Sí, no, sí. O sos o no sos. ¿No? Es como una cosa... Es así. Y eso, no sé, es como algo muy finito que lo sabemos los periodistas, pero que, claro, repetidas veces, dicho de otra manera, bueno, la gente capaz que no sé lo que piensa de nosotros. Sí. No, lo que no se entiende es eso, digo, es la diferencia clara que vos decís, digo, uno puede tener sus simpatías, pero uno no va a ocultar una información, por más que a alguien le caiga simpático o esté de acuerdo con sus ideas políticas, no vas a ocultar si el tipo está involucrado en una causa de corrupción, si el tipo hizo algo mal, al contrario, vas a cambiar estás dispuesto a revisar tu opinión sobre esa persona, si esa persona hace algo que no esperabas, es más importante tu mirada crítica sobre todo el mundo. ¿Viste eso que te agarran primero, te dan de un lado la fuerza del cielo, bien, todo, te retuitean. Después te matan y dicen, te fuiste para el otro lado, no sé qué, si querés que Cristina salga libre. A mí me importa 3 carajos lo que digan, ¿entendés? Realmente, porque si no es muy difícil ejercer el periodismo. Y después, para cerrar el capítulo 678, tuviste una vuelta un poco, no sé, traumática, un final traumático, cuando varios años después, ya desde tu sitio, claro, muchos de los que habían participado en 678, cuando llega el macrismo, hacen juicios al Estado para cobrar indemnizaciones. Vos sos las que revelás los montos de las indemnizaciones que están viendo. También una cosa bastante increíble, que tenían contratos. Pero porque, aparte, digamos, yo trabajé en la radio, en el gobierno de Macri. ¿Cómo vas a hacerle un juicio a la radio? Pero además, si los tenés contratos un contrato... normalmente son anualmente, para quien no lo sabe. En la radio y la televisión los contratos son anuales. No te pagan las vacaciones. Era rarísimo que tuviesen contratos que seguían, una vez terminado el año, cambiando el gobierno, y encima reclamaban indemnizaciones, entonces indemnizaciones mega millonarias. Por eso te digo, era como decir, son unos chantas. O sea, ni militante, ni convencido, ni nada. Sos un chanta, porque si le querés sacar al Estado... Era guita monstruosa. Pero bueno, a raíz de eso, Hernán Brienza, yo me acuerdo que estaba embarazada, que estaba yendo a LAM, que no sé por qué me había... por alguna nota de Border, ¿viste? Me invitaban para que opine. Y me manda un mensaje de texto, creo que era en esa época, no sé si era de WhatsApp, 2006, no sé, no me acuerdo. Y me pone, ojalá te mueras, Dios te va a castigar. ¿Viste? Y
Y nada, a mí me golpeó un poco, pero después digo, pero ¿cómo podés? Estos no son periodistas, estos tipos, no son periodistas, son mercenarios. Estos tipos no son periodistas. Tal cual, porque, o sea, si yo, por ejemplo, hubiese hecho eso y alguien lo revela, fumátela. O sea, y si vos sos periodista, hay un montón de cosas que no podés hacer porque sos periodista, pues estás expuesto. O sea, es como, no es lo mismo que una persona que no está expuesta, ¿entendés? Totalmente. Bueno, te vas de ahí, haces algunas cosas más y en algún momento, casi una pionera en aquel momento, decidís armar una idea propia, un portal de noticias propio. Border Periodismo lo lanzás en 2013. Sí. Y bueno, ¿cómo se te ocurre? ¿Cuál fue tu idea? ¿Por qué decidís lanzar un medio propio? Y después, una cosa es decidir armar un medio propio y otra cosa es hacerlo, financiarlo. ¿Cómo se te ocurre y qué es lo que querés hacer con eso? Bueno, yo he trabajado en una radio, en la Radio Delta, Sí. Propiedad de Diego Kolankowski, propiedad, ponerle con algunos socios, y tenía la primera mañana y no me alcanzaba, ¿viste? Lo que me pagaban eran 2 mangos. Y yo, aparte, soy hiperactiva, siempre tuve 3 trabajos. Entonces, me llaman de intratables, acepto. Pero además, como me quedaba tanto tiempo libre de la radio, digo, me voy a poner a escribir las noticias en un sitio. Me armé el blog, ¿viste? ¿Un blog? Porque sí, claro. ¿De qué me gustaban los blogs? Los blogs, sí. Pero no porque yo me gustaba. Yo había ido a una conferencia en Atlanta y había escuchado que los blogs, había escuchado el crowdfunding. Yo tengo que hacer un blog, Y había chicos, por ejemplo, Nacho Girón trabajaba conmigo, tenía 17 años más o menos en esa época. Me decía, vos tenés que hacer un blog. Bueno, pero eran chiquitos y yo no entendía la lógica bien. Bueno, lo hago. Contrato un diseñador para el template, qué hay que pagar, ¿viste? Yo para pagar enseguida, ¿qué hay que pagar? Bueno, y escribo todos los días las noticias que a mí me parecía, tratando de darle una mirada un poquito más border. Por ejemplo, no sé, me acuerdo una que tuvo bastantes lecturas, que era un día de subtes, un paro total de subtes. Si bien yo no había andado ese día en subtes, fue muy fácil transportarme al subte, que me había tomado 1000 veces. Y el título era Un regalo para este día de mierda, y yo me había sacado una foto en la parte flaca de mi cuerpo, que se me veía media teta en la cintura, y la había publicado antes en otra nota, y hice todo como una nota en primera persona, no en primera persona, era una nota dirigida al laburante que estaba ahí, hinchado las bolas, agotado, cansado, harto de que todo el tiempo haya paro, ¿no? Después lo que hacía era el título, la bajada, y en vez de empezar otra vez con sujeto, verbo, predicado, empezaba con... Y así empezó todo, ¿viste? O le metía un punto en la cabeza, ¿viste? Entonces buscaba escribir distinto. Bueno, después, cuando empezó a crecer Border, la primera cosa que me pasó es que me quiso auspiciar Movistar, sin que yo supiese cómo vender publicidad. Eso me pareció genial, digo, lo estoy rompiendo. Me llamó dice, esto tiene que estar en Infobae. Yo dije, no, bueno. Entonces me daban aliento personas así grosas. A Jorge le encantaba también que yo tenga mi espacio, porque él me decía, vos tenés que hacer algo tuyo, tenés que tener tu programa. Sí, le digo, andá, hablar con alguno. ¿Cómo voy a hacerte para tener mi programa? Vos sos la nata. Yo voy y les digo, quiero tener mi programa, y me dicen, ¿quién te crees que sos, nena? O sea, me hablaban así. Las reuniones que he tenido, te juro, las cosas que me han dicho, me han hecho hacer, tipo, después de venir a trabajar de España, Liliana Parodi me hizo hacer un casting para ver si entraba en el noticiero de América 24. Claro. O sea, me han boludeado a diestra y siniestra. Bueno, entonces cuando estaba en esa radio y voy a trabajar a la tele porque no me alcanzaba la plata, se entera Kolankowski eran 6 de la mañana, porque ya a las 7 empezaba el programa. Yo llego a la radio como todos los días y había un cana en la puerta y no me deja entrar. No me deja entrar. Me dice que ya está, que me echaron. Era nada. Faltaba un poco para las elecciones encima. Y bueno, ahí me fui mal. Después él me hizo todo un verso no sé, me pagó una indemnización, todo. Pero me dijo, igual a vos te va a costar un montón conseguir laburo, porque después de los 6, 7, 8 vas a estar acabada.
lo mejor que me puede pasar es que me digan algo así. Claro. Lo mejor, ¿eh? Entonces, yo ahí volví a mi casa, que era un sábado, estaba ahí escribiendo, una pobre mía. No, y volví a mi casa y dije, yo esto lo voy a hacer un medio y no voy a depender de nadie. Yo voy a poder vivir de Border. Y no me va a boludear nunca más ningún Diego Kolankowski de la vida, que ahora, bueno, le mando un besito, está trabajando con el gobierno de la ciudad. Nada, entonces me dio fuerza. La verdad que fundé o armé Border gracias al pelotudo de Diego Kolankowski, sinceramente. Entonces me hizo un favor, ¿viste? Y bueno, ¿y qué pensaste? Voy a hacer un medio, a ver, ¿qué temas voy a hacer? Política, sociedad y qué, no sé, ¿por dónde quiero ir? ¿Qué línea editorial va a tener? Y bueno, había uno que decía Mambos Míos, después tenía bueno, política, espectáculos, nada, interés general, mundo. Y después decía, bueno, pero todo esto como lo lleno, entonces claro. Ahí empecé a buscar periodistas, pero que hacían colaboraciones, que son ahora escritoras, viste, Leila Guerriero, bueno, periodistas buenas. Claro que, entonces yo pagaba por colaboración, pero nunca escalábamos en la cantidad porque ya empezaba esta guerra de enorme cantidad de gente que tenía que consumir lo que vos hacías, el Instagram, el TikTok, teníamos que hacer todo. Entonces, bueno, contrato en plena pandemia a uno de mis colaboradores, ahora mi mano derecha, que tenía 17 años también, Franco, para hacer redes, Franco Maceo. Franco empieza a levantar el Instagram, pero muy bien. Y Franco es lo más. Todos dicen que es mi hijo, ¿viste ahí? Ay, vino el hijo. Ay, si a mi hijo no lo toquen, pongan buena iluminación. Y es con el apoyo de los chicos que voy contratando, que me empiezo a dar manija y empiezo a trabajar el doble, ¿me entendés? Juli, tenemos que hacer esto, lo otro, tenemos que subir 20 Instagram. ¿Cómo 20? Pero tengo que tener 20 notas. Bueno, no, pero tenemos que hacer virales y tenemos que hacer videos y tenemos que hacer esto. Bueno, vamos a armar una redacción. Sí, bueno, hagamos una redacción, pero tenemos que manejarnos así, tiene que haber horario, no sé qué. Bueno, él me iba como diciendo, un chico que había trabajado en la policía de la ciudad de Buenos Aires y después conmigo. Bueno, ¿entendés? Sí, tenía una beta, descubrió una beta. Crack, no, es un crack en un montón de sentidos y sobre todo como persona. ¿Pero en qué decidís concentrarte? Porque obviamente no podés competir con medios más grandes que tienen más recursos. Entonces decís, bueno, yo me voy a diferenciar, voy a hacer esto diferente, voy a concentrar en esto. Primero hacíamos notas largas o notas importantes con buenas plumas. Cuando nos pasaban por encima los medios, porque empezó esta guerra de que había que estar enterado de todos, empezamos a hacer 40 notas por día, ahora hacemos, para nosotros es un montón, 40 o 50, con 3 turnos. Los chicos trabajan desde sus casas, se les paga como se le pagaría en un diario, no es que aprovechen. ¿Cuánta gente trabaja ahora en Border? Ahora trabajan 20 personas. Y Franco coordina los temas, las cosas, pero es importante ahora la inmediatez. No hay grandes plumas como antes porque no llegábamos nunca a tener la inmediatez que tienen los grandes medios y entramos en la trampa que entran todos, que es que tenemos que permanentemente darle al lector la noticia del minuto. Entonces ahí empezó a crecer muy fuerte en el Instagram, que tiene, no sé, 184.000 suscriptores, después TikTok tenemos de 2 millones, de 1 millón, de todo, porque todo lo de TikTok es lo que hacemos en YouTube. Ahí sí hay 3 personas, una productora que no viene porque tiene otro trabajo, y yo produzco permanentemente, o sea, yo estoy el domingo, ¿qué hacemos? Llamo a uno, llamo a otro, si no, bueno, invento algo, si no, Franco me se ocurre una idea, si no, hago un análisis, si no... Y después tenemos formatos, eso para hacer el Border urgente sería, y después tenemos La Oveja Negra, donde trabaja Daniel Seifert, que trabaja en Clarín, Franco, que ya aprendió a hacer investigaciones, es un genio, o sea, me tiró unas primicias levantadas por todos los medios nacionales, ya hace 2 años, hasta La Nata lo levantó. Después tenemos 2 periodistas de datos, Fernando Torres Ulmer y Martín Duré. ¿Y qué más?
No, y nada más. Y en algún momento, eso que contaste ahí al pasar, que es armar un streaming o un canal en YouTube, porque ya el periodismo eso es un gráfico, desastre. digo, porque el periodismo gráfico empieza también a perder cada vez más lectores y todos los medios gráficos se están transformando en medios audiovisuales, donde lo audiovisual es fundamental y tener un streaming. De hecho, el New York Times es el que está mostrando hoy que está llevando toda su redacción a hacer contenido audiovisual. Sí. Bueno, y vos también y ahí lo yo viviste. estaba por alquilar un monoambiente, no sabía cómo hacer, qué sé yo, no tenía cámara, no me animaba a comprar cámara, pues no sé de cámaras. Entonces se me acerca una camarógrafa y me dice, yo quiero trabajar con vos, me encanta lo que vos hacés, yo tengo 2 cámaras. Bueno, hablé con mi marido y dijimos, bueno, metámonos en la casa al lado que justo estaba, pero era, bueno, la arreglamos un poco, un escritorio y la camarógrafa y yo. Y después empezamos a un quilombo. Tremendo, fue un quilombo tremendo. Bueno, después con ella no quería trabajar tanto y yo me había dado cuenta que todos los días había que subir mucho contenido, claro, porque si no te seguían, no crecía el canal. Entonces ella podía no trabajar tanto, se fue y me quedé sin cámaras. Entonces empecé a buscar quién venía de Estados Unidos que me vaya trayendo cámaras. Y compré las luces, ¿viste? No entendía bien si eran... Compré como 3, pero luces así. No, te armaste un canal. Mi marido me quería matar, ¿viste? Porque íbamos con 80 valijas. Tremendo. Tremendo. Entonces, bueno, después también compré luces usadas acá. Todo esto para producir qué cantidad de contenido audiovisual conducís por día, digamos. Y primero yo hacía, no sé, primero hacía una nota por semana. Sí. Después dije, esto es un fracaso. Sí. Entonces hacía 3. Después, después empecé a querer ofrecer el espacio para que alguien venga. Bueno, y solo uno me salió, que es Dueños del Mercado, que era todas las empresas que cotizan en bolsa hablando de sus empresas, grosso. Y después dije, no, bueno, los periodistas no saben conseguir plata. Yo soy periodista, pero sé conseguir plata porque me crié en un almacén. Así que voy a producir yo. Y a veces produzco con otra productora, con Folders. Entonces hicimos 2 series de Canaletti haciendo crímenes y monstruos. Después hicimos una serie con Diego Bonadeo, que abrió su archivo, que es impresionante, como para hacer un museo. Y hicimos Gonzalo Bonadeo, dije Diego, perdón, que se llama Bonadeo Inédito o Inédito Bonadeo, donde hay imágenes que nunca viste. Sí, tipo Susana Jiménez con Monzón, mirando, no sé, con Alain Delon, cosas rarísimas. Bueno, eso tuvo su ciclo y ahora Malnati empezó la semana pasada con Pura Gente. Y la oveja negra yo no la hago desde el principio, porque también me sale plata, sino que la hago desde que murió la Nata. Yo estaba en Miami cuando murió la Nata, en un podcast como acá, y mi marido entra y me dice, murió la Nata, que estaban haciendo tiempo afuera. Y bueno, nada, obviamente me rompo el llanto, qué sé yo. Y fui macerando ahí el hecho de que yo no podía hacer notas solamente, que tenía que hacer algo más, como me había dicho él. Y, ¿cómo se llama? Bueno, volví y pensé en los que habían trabajado conmigo, que me gustaban, y hago un programa todos los viernes que tiene mínimo 2 investigaciones o primicias, y se llama La Oveja Negra, porque Border Periodismo... Abajo le puse La Oveja Negra del periodismo, que me decía siempre la Nata, no entiendo lo de la oveja negra. ¿Quién es la oveja negra? Yo le digo, nene. O sea, tipo, bueno, y nada, y entonces ahora tenemos todos los días programas a las 7 de la tarde. Y después ahora en enero vamos a grabar otro formato. Y bueno, aparte de todo esto, aparte la parte periodística, la cual ya sos una experta absoluta, el otro gran tema tiene que ver justamente, ahí lo nombrabas al pasar, con cómo lograr financiar un medio de comunicación, que es el gran problema que hoy tiene la mayoría de los medios. Cada vez la publicidad se distribuye por distintos canales. Antes las empresas publicitaban a través de los medios, hoy los grandes pulpos son Google y Facebook, que se llevan gran parte de la torta publicitaria, los medios cada vez reciben menos. ¿Cómo lográs financiarlo
y un tema sobre el que te voy a preguntar, que le he preguntado a toda la gente que se ha sentado en esa misma silla, que es el tema de la publicidad oficial tan polémico en la Argentina, la pauta oficial, que Milei lo tira a propósito sobre la mesa muy agresivamente sobre los periodistas y los pauteros y demás. ¿Cómo vivís todo ese tema? Y bien, porque yo desde antes que Milei asuma la presidencia decidí que no tener pauta del gobierno nacional. Tuve de AISA un año y tuve... Y entonces, claro, cuando él dice no voy a poner más pauta, yo dije me chupa un huevo. O sea, tipo, pero sí tengo municipios, que son ponerle 5 municipios. Después tengo marcas como, no sé, Accenture, Banco Hipotecario, en un momento fue Banco Río. Pero ¿por qué es distinta la de los municipios? Yo digo, la pauta nacional, las pautas oficiales, está la nacional, están las provinciales y están las municipales. ¿Por qué sería distinta la municipal? Y la provincial tampoco la fui a buscar. ¿Y la? Y la provincial tampoco, que es la que siempre pone mucho. Mucho, es verdad. Y me llamaron para decirme por qué no vas a ver a la persona que es una divina y que estaría buenísimo. Y decidí que no. ¿Y la municipal? Y la municipal, porque no me piden nada y no sé, necesito cubrir el presupuesto, pero la municipal del presupuesto de Border es, no sé, había sacado la cuenta, pero antes no, venía para acá. Una vez que alguien me puso eso en Twitter, pero no me acuerdo, era mínima, porque son 13 publicidades y municipios son 5 o 4. Isidro Vicente López, 5 municipios. O sea que tengo 8 privados y 5 municipios. Municipal. Y la que tiene de bueno las municipales es que no cortan las pautas cuando ya entras en el sistema de proveedores, pero son pautas bastante bajas, ¿no? También. No te hacía la pregunta de por qué los intendentes ponen publicidad. Digo, no es porque quieren... Es porque vos pensás que porque quieren la libertad de prensa, quieren fomentar la libertad de prensa. Primero que es ya una cultura poner publicidad en los medios. Ellos... es raro, que tienen presupuestos acotados los municipios. No, pero no es raro. Lo hacen para que si hay algún quilombo no explote, obviamente, ¿no? Bueno. Ahora, yo cuando hay algún quilombo pienso, ¿qué me hace perder una pauta? Para pensar en eso, ¿qué hago? Estoy permanentemente reuniéndome, buscando y tratando de tener el presupuesto al día para lograr. Yo, antes del 5 seguro, todos los sueldos están pagos. Todos. Y también pago aguinaldos. Entonces, y tampoco pago menos que el mercado. No es que porque yo soy Border y me pagan no le lloro la carta a nadie porque no me gustaba cuando me hacían eso. Si vos te metiste en este quilombo, jodete, yo soy tu empleado, no me rompas las bolas. Entonces, yo pensaba eso cuando me decían, no, porque ahora, viste que Milei, bueno, no sé. Entonces, yo no sé, la cantidad de reuniones, carpetas, proyectos que tiré por empresa, pero es todo el tiempo estoy pensando un producto que le pueda servir a una empresa, que le pueda hacer... que sí, que no, que entonces una charla, que entonces esto, que bueno, todo el tiempo. Entonces, eso. Los municipios están, a mí particularmente no me piden algo. Al sumo me dicen, che, esta gacetilla que vamos a hacer un nuevo plan de reestructuración de la seguridad, lo pongo, no me parece algo que esté mal, es una información pública. Y después es un trabajo extremo porque... en realidad esto lo tiene que hacer un director comercial, ¿no? Pero bueno, esto yo no lo he encontrado en todos estos años a los valores que yo quiero pagar, ¿no? O sea, no me parece que un director comercial me tenga que sacar la mitad de la pauta si yo encima son contactos que los genero. Y bueno, me da mucho placer, por ejemplo, no sé, capaz que ves un amigo, colega que trabaja en un medio X y que trabaja porque hay que trabajar y porque le copa, pero tendría ganas de hacer algo distinto, ¿viste? Y nada, y a mí el hecho de poder sentarlo, ¿qué te gustaría hacer? Y generar un clima, ¿entendés? Y tratarlos bien y que vengan y que esté el cafecito con las cosas, con las medialunas, y yo ver cómo trabajan. Lacha hizo también, Lacha Lázaro hizo ¿cómo se llama? Un ciclo. Porque dije, bueno, yo no tengo plata para financiar un año entero
a 7 periodistas como hacen los streaming que tienen financistas de afuera, que son miles de millones de dólares. Yo tengo un presupuesto mensual que tengo que salir con sangre, sudor y lágrimas a cobrarlo, ¿no? Y también que haya gente que después no continúe, no te responda. Bueno, Es un la trabajo. generación de cristal, ¿viste? Todos los que renuncian por el perro, por el gato, por la novia, por el viaje, por Salta, por Purmamarca. Todo eso es agotador, porque vos terminás de explicarle algo y el chabón te dice, sí, pero... Y después, algunos hasta después me piden de nuevo trabajo, es increíble. Pero bueno, armar un buen grupo, etcétera, bueno, de todo me pasó. Dije, el año pasado me salían todas cosas mal con las cámaras, ¿viste? Todo, me salía mal el sonido, mal esto, mal lo otro. Entonces dije, bueno, voy a festejar voy a traer una sinfónica de Florencio Varela al patio de Border. Espectacular. Y llamé a unos directores de Canal 13, como un servicio que hacían aparte. No salió el sonido. Porque saturaba el sonido del... Te querías matar. Me gasté, no sé, 400 Te querías lucas, matar. una cosa así. Bueno, igual estaban los compañeros de mi hijo del colegio, mi hijo, Bien, por los ese chicos. lado, te quedó Le eso. conseguí un bandoneón al pibe. Y al final el único video que sirvió fue mi hijo con un celular grabando a los pibes. Impresionante. Espectacular. Y bueno, cosas así, millones. María Julia, cuando pensás en este momento del periodismo y de los medios, ¿cuál es la principal preocupación que ves y qué cosas auspiciosas ves hacia adelante? Bueno, preocupación que los periodistas nos preocupemos por demás sobre cómo nos miran. Nosotros tenemos que ser, tenemos que hacer, tenemos que ejercer la libertad que tenemos y no nos tiene que importar lo que digan, porque un periodista no anda pidiendo permiso, ¿no? Un periodista va y hace la nota, un periodista hace lo que tiene que hacer, un periodista tiene un compromiso con su palabra tiene un peso, digamos, ¿no? Entonces, me preocupa que haya un poco de cristalitos en el periodismo. O sea, es como decir, no sé, la comunidad italiana de acá, Sí. o sea, estamos hace 200 años, o sea, no pasa nada, o sea, que nos digan lo que quieran, está bien. ¿Qué hay que hacer cuando Milei... Eso es malo. ¿Qué hay que hacer con los insultos de A Milei, mí con no el me mandriles de importa Milei, nada. con peores, con pauteros? Mira, a mí no me importa nada lo que diga Milei. Yo se lo dije, le escribí un mensaje diciéndole esto que... ¿Hay que responderlo o hay que ignorarlo? Ignorarlo. Y trabajar duramente para ser mejores. Ignorarlo. O sea, ¿por qué vamos a perder energía en eso? Si nosotros no estamos trabajando para él, estamos trabajando para ellos. Y ellos están preocupados por lo que nos dicen, no. Y yo me voy a poner a llorar porque me digan, también la otra vez me habían agarrado, no me acuerdo que me agarraron, me decían, ¡ay! Cuando descorché un champán porque la pusieron a Cristina presa. Pero yo brindo porque la corrupción no ganó esta vez y un juicio por corrupción terminó. No importan las palabras, lo que importa son los símbolos. Después me di cuenta. Ahora me dicen Julia, cuando se me ocurre una idea loca, pero claro, me decían de todo. Me decían, ya me había castigado Dios por tener un hijo así. A mí no me importa nada más que el deber enorme que yo siento como periodista de hacer algo para que mi trabajo transforme alguna realidad de alguien. O sea, ¿para qué sirve la fama? ¿Para qué sirve? O sea, a mí no me gusta ir a los eventos, no me gusta ir a los shopping, no me gusta andar por la calle mucho. ¿Para qué sirve? Para poder levantar un teléfono y ayudar a ese que no lo van a escuchar nunca. Para darle voz a ese que anda boyando las redes tratando de que alguien escuche su historia. Y bueno, yo creo en eso. Y sobre el impacto de la revolución tecnológica sobre el periodismo en los medios, ¿qué es lo que ves hacia el futuro? ¿Ves desde el lado de los periodistas y del lado de las audiencias? ¿Hay audiencias demandando también el mismo tipo de periodismo o hay ya gente...? Yo no soy de las fanáticas de la inteligencia artificial, uso inteligencia artificial en una parte de... Hay una porción de noticias que se hacen con inteligencia artificial en Border, pero no creo que... Yo creo que la gente quiere que una persona de carne y hueso en quien ella cree le explique las cosas obvias que escuchan en todos lados.
Pero, y eso para mí no va a ser reemplazado por nada, ¿entendés? A no ser que la humanidad deje de existir, venga otro mundo, pero la persona necesita que otra persona en quien ella confía le cuente una noticia para comprender la realidad. Y para mí eso no va a pasar de moda. Por lo tanto, yo no soy, viste, apocalíptica en relación al periodismo, para nada. Si tuvieses que mencionar algún gran error de tu carrera y algún gran orgullo de tu carrera, ¿cuál es? Bueno, error, sí, 6, 7, 8, no irme en el momento que me di cuenta que me estaban usando. Después, también, para el establishment, el error que yo tengo es decirles a los jefes lo que pienso, ¿no? Digamos. Para mí, cuando era chiquita decía, uy, claro, no me dan laburo por esto porque yo soy una bocona. Es más, Graña me dijo un día, vos sos una bocona, me dijo. Gracias a Dios nunca tuve que pedirle trabajo a Graña. Porque viste que, claro, ahora hay más respeto por las mujeres, etc. Pero vos, en la época que nosotros éramos chicos, era un desastre como nos trataban, ¿no? Vos sos muy bocona. Entonces, muchas veces yo planteaba, capaz que yo no me manejo bien porque debería. Y cuando, digamos, florecí en lo mío, cuando logré hacer lo mío, dije, no, boludo. O sea, vos sos un cagón, no yo soy una bocona. Entonces, lo que... ¿Y tu principal orgullo es Border? Mi principal orgullo es Border. Mi principal orgullo es haber empezado con La Nata también. Aprendido de él. Realmente me lo guardo en mi corazón. Yo no es que tuve 10 años de visitas a la casa de La Nata, ¿no? Porque yo no trabajé un montón de tiempo. O sea, soy la que menos trabajé, pero sin embargo me siento muy... O sea, a veces decía algo Jorge y yo decía... madre, es lo mismo que estoy pensando, pero que él lo dice mejor, pero ¿cómo puede ser? Y nada, lo que me hubiese gustado es que Lola y Bárbara trabajen en Border antes de que Jorge muera, se los ofrecía a las dos. Lola escribió una nota cuando tenía 8 años en Border y Jorge estaba fascinado, por las dos escribe muy bien. Y eso, bueno, me apenó. Y después, eso, mi orgullo es Border, sí. ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 o 10 años o qué tendrías ganas de hacer dentro de 5 o 10 años? No tengo la menor idea. Porque no soy de planificar mucho, pero yo creo que al ritmo que voy, la voy a romper toda dentro de 5 años. Bien. No, claro, porque, o sea, imagínate que yo este año, no sé, me quemé, agarraron la posta los que me acompañan, hicieron el programa ellos, yo hice programas desde el hospital. Estaba preocupada porque les dije que me traigan dos faroles y que quería salir. Ellos tenían un chat que decían, no, acá está con metadona, acá está con cosas, ¿viste? Ketamina. Entonces, pero yo estaba, como me llamaban políticos, me decían, lo que puedo hacer por vos, yo decía, dame una nota. Entonces yo después, a los 3 días de estar ahí, decía, ¿y cómo hago con las notas? Entonces, contemos para que no lo sepa que tuviste un accidente muy grave, que te quemaste todo el cuerpo. Me quemé el 23% de mi cuerpo. Tremendo. Y estuve 2 meses en terapia intensiva. Bueno, cuestión que... Nada te detiene ya nada te detiene. No, mis chicos me venían a ver, hacían los programas, sostuvieron el público, sostuvieron el portal. Volví yo, duplicamos, un poquito más que duplicar, el público nuevamente. Estamos en 2.100.000 vistas mensuales. Y generando más cosas sin tenerla. Pues no es que yo le digo a un inversor, mira, voy a hacer un programa con Malnati y me podés habilitar $10.000. No, pero yo es como que todo le doy para adelante y después veo. Es un testimonio de que se puede construir un medio y sostenerlo y vivir de eso, digamos. Y sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, siempre. Y hay muchas pruebas de esto. Se puede. Pero no hay tantas. No sé, claro. No hay tantas de no tener socios, tal vez. Porque claro, no tener socios claro, es heavy. claro. Porque los sueldos hay que pagarlos. Exacto. No le puedes decir a nadie, che, ¿sabes qué? Se me cayó tal pauta. Es así. María Julia, la última, si se te acerca debe pasar, se te acercan jóvenes de 18 años que dicen, hoy estoy pensando a lo mejor en quiero ser periodista, quiero estudiar el periodismo. ¿Qué les recomendás? Que aprendan a escribir, primero. Que no vayan a trabajar en una radio, que no vayan a trabajar a la tele, que no hagan cosas en redes. Que aprendan a escribir. Que no se... que tienen que ser valientes.
cuando escriben, cuando les corrigen, cuando no les dan la nota, que hay que seguir, que el periodista no se cansa, pero el periodista es el que persiste. Entonces les diría estas dos cosas, que empiecen por escribir, después van a poder hablar bien seguramente, van a poder hacer bien lo que hagan en la radio, pero que hay que empezar por lo básico y que en cualquier cuadra hay una nota. O sea, ahora, digamos, desde que empezó el gobierno de Milei, creo que tuve 2 notas con funcionarios y como no me dan bola a nadie, primero me preocupaba, ¿viste? Un poco. Me enojaba, decía, y después dije, chao, ¿viste? Hablo yo, hago la nota con quien quiera y me va a ir bien. Y es lo que hago, o sea, hago notas con X, no necesito de los funcionarios. No creo que sea más atractivo un funcionario con un cassette que vos y yo analizando lo que está pasando, ¿entendés? Entonces, por eso, yo creo que no hay que darse por vencido por nadie. O sea, es como vos te sientas. Y nosotros tenemos una tarea muy importante para hacer. Entonces, hagámosla y usemos los recursos, ¿viste? Cuando ya somos famosos, que tenemos para el bien y no para cagar gente. María Julia, muchas gracias por haber venido. Perdón por las malas palabras. No, espectacular. Muchas gracias por haber venido a dialogar sobre esto que nos apasiona, que es el periodismo. Bueno, gracias a vos, León. Hermoso el lugar, hermoso también el espacio que armaste. Y bueno, ya tenés que pensar Mandriles 2 o otra cosa. Hay que pensar para el año que viene. Urgente. Lo vamos pensando. Gracias por venir. A vos.